Bienvenidos a Cinefiliando Ya. En el presente video compararé Dromómanos de Luis Ortega con Freaks de Tod Browning para ver similitudes y diferencias entre ambas pelis. Voy a empezar con las diferencias, que salvando distancias entre año de producción de las películas, presupuesto, país, me parecen bastante destacables. Y las voy a diferenciar entre una línea recta y una curva. Así que, la primera, la cámara. En Freaks la narración es mucho más convencional, como se filmaba antaño, con la cámara muy estática. Predominan planos americanos, es decir, cortados del pie para arriba, o planos medio cintura, de la cintura para arriba. Y si hay planos generales, son planos generales medios, encuadrados en donde están los personajes. En cambio, en Dromómanos hay una heterogeneidad de planos mucho mayor. En una escena, por ejemplo, hay un personaje que tiene la cámara en la espalda simulando una GoPro, como en Enter the Void. También hay muchos picados y contrapicados, que sería la cámara en diagonal hacia arriba o hacia abajo respectivamente. También travelings y obviamente planos detalles, primeros planos. Y cuando hay planos generales, son planos generales mucho más abiertos que en Freaks. Eso por un lado en la cámara. Después la segunda diferencia, el guión / trama. En Freaks de nuevo tenemos una estructura lineal más convencional, ya que hay inicio, nudo y desenlace. Bien lineal. Y en cambio en Dromómanos casi no hay nudo, es más una sucesión de las historias de los personajes sin un nudo o conflicto específico. Y Ortega ha dicho en entrevistas hablando de Dromómanos que él se quería desentender un poco del guión para liberar el trabajo artístico. Así que la narración no es tan lineal como en Freaks. Ahora voy a pasar a las coincidencias, que es lo más interesante para ver en las dos películas, al menos que yo haya visto. La primera, el qué. ¿De qué hablan estas películas? A pesar de que las dos tratan de alguna forma de un triángulo amoroso, eso aparte, lo que yo rescato es que las dos tienen un fuerte sentido comunitario. En Freaks esto es más patente ya que los personajes principales de la peli conviven en un circo. Y los que ya vieron la peli entenderán por qué lo menciono. Y en Dromómanos se da de forma más sutil, pero también ya que los personajes principales conviven en una villa miseria. Y además se muestra a una subcomunidad religiosa. Y la segunda coincidencia, que es lo más importante para mí, es el quiénes, a quienes representan estas películas. Y las dos coinciden en que muestran a marginados sociales, con características físicas visibles, como gente con escoliosis o enanos o no. Y este abordaje se muestra con la contraposición entre un nosotros y un ellos. En Freaks es más visible, se muestra por ejemplo en una escena al principio de la peli, donde hay unos transeúntes pasando por un bosque que se burlan de los personajes de la película. Y en Dromómanos esto se da en la territorialidad. Al principio y durante todo el film se muestra esa contraposición de los personajes recolectando cosas en el centro de la ciudad y los espacios que ellos habitan de la bella miseria. Bueno, espero que les haya gustado este video y que cuando vean o revean estas dos películas puedan apreciar estas relaciones que estuve mencionando recién. Nos vemos en el siguiente.